Iniciamos con el tema transversal de la primera parte de la jornada denominado Gestión Jurídica Pública y con la segunda conferencia de este seminario denominada La importancia de una adecuada gestión jurídica en el desarrollo de una ciudad eficiente. Queremos recordarles poner en silencio sus teléfonos celulares. Y para esta conferencia hemos invitado al señor Luis Jaime Salgares, abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Cuenta con un máster en estudios políticos aplicados de la Fundación Ortega y Gasset, un MBA ejecutivo de la Universidad de los Andes. Realizó cursos sobre desarrollo económico en la London School of Economics. Ha sido profesor de las Universidades de los Andes, Externado de Colombia y la Academia Diplomática de la Cancillería. Fue funcionario del Congreso de la República, del Ministerio del Interior y de la Corte Constitucional. Desde el año 2004 hasta su vinculación a la agencia, Luis Jaime Salgares realizó su práctica profesional de manera independiente en temas relacionados principalmente con el derecho constitucional económico y la hacienda pública. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, quiero darle las gracias a la alcaldía por esta invitación y sobre todo muy especialmente a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir algunos de los elementos, de los proyectos, de las ideas que hemos venido trabajando en la Agencia de Defensa Jurídica, en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para fortalecer la posición, la situación de defensa del Estado, de los intereses nacionales, en procura de proteger los intereses y el patrimonio de la nación. Voy a mostrarles primero una breve panorama de la exposición litigiosa que tiene la nación en este momento y después me voy a concentrar en algunos de los aspectos específicos que ha adelantado la agencia para fortalecer la gestión jurídica a nivel nacional. Voy a tratar de explicarles los avances que hemos logrado, los proyectos, la manera como la tecnología nos ha apoyado en el ejercicio de nuestras funciones. Mi objetivo en últimas consiste en mostrarles a ustedes las buenas prácticas que hemos tenido en la medida en que creemos que tenemos cosas que mostrar, ejemplos que mostrar y por supuesto mucho que aprender. El distrito particularmente ha sido muy efectivo en implementar estrategias de defensa a través de la Secretaría Jurídica y en ese sentido sabemos que el distrito empezó a caminar, de hecho antes que la nación, logró consolidar su información más rápidamente y poner una estrategia de defensa sólida primero que la nación. Ahora bien, la nación tiene necesidades diferentes, tiene requisitos diferentes. En el caso de la agencia jurídica, ¿cómo funcionamos? Nosotros somos una especie de oficina de asesoría y acompañamiento jurídico que presta sus servicios a las entidades nacionales, aunque tiene también algunos componentes que pueden tener impacto territorial y que quiero compartir con ustedes igualmente. Sí, de manera que perdón, la anterior, les voy a hacer un breve recuento, un breve resumen de cómo es la exposición litigiosa, como les decía, cómo es la exposición litigiosa de la nación en materia de procesos. La nación tiene mal contados 400.000 procesos, ese es del orden de los procesos que tiene, y esos 400.000 procesos tienen unas pretensiones cercanas a los 400 billones de pesos. Esa es nuestra problemática. Ese número que les doy no incluye un proceso que tenemos en este momento en el cual un abogado dice representar a todos los desplazados de Colombia, pasados, presentes y futuros,
que han sufrido de este flagelo por cualquiera de las causas de violencia y cuyas pretensiones ascienden a 3.400 billones de pesos. Eso es básicamente 4 veces el PIB del país entero. De manera que nuestros procesos, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros procesos? Nuestros procesos están, a nivel nacional tenemos los 400.000 procesos por 397 billones, tenemos unos arbitramentos, 83 procesos por 7 billones mal contados, controversias internacionales de inversión por 18 billones y además tenemos cerca de 1.000 casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Siguiente. Nuestra exposición litigiosa en términos generales no es especialmente, la situación litigiosa de Colombia no es especialmente alta comparada con otros países. Si uno mira cuántos litigios hay por 100.000 habitantes en los diferentes países, uno se da cuenta de que España pues tiene una litigiosidad altísima, una litigiosidad social altísima. México en cambio tiene una litigiosidad baja. Ahora bien, si uno mira los procesos administrativos, encuentra que por cada 100.000 habitantes, Colombia es el campeón de los procesos. Es decir, el Estado colombiano es altamente demandado. Tenemos un nivel de litigiosidad enorme, el doble de la media. De manera que esa situación de litigiosidad nos obliga a formularnos al menos 2 preguntas. ¿Por qué los colombianos demandamos tanto a nuestro Estado? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuáles son las herramientas de gestión que debemos implementar para poder defender adecuadamente los intereses del Estado? La primera, por supuesto, es una pregunta de naturaleza sociológica, excede ampliamente las posibilidades de esta pequeña charla, pero la segunda sí es una pregunta de naturaleza jurídica y de gerencia jurídica. Siguiente. Esta gráfica les muestra cómo ha sido la evolución de los procesos desde el año 13 hasta el año 19 y cuál ha sido la rata de crecimiento de las pretensiones asociadas a los mismos. Siguiente. Bien, aquí tenemos una aproximación de los procesos no laborales. Los procesos administrativos, como es de esperarse, se llevan la mayor parte de las pretensiones. Siguiente. Mientras que los laborales, estos son los laborales tienen una característica: los procesos laborales representan cerca del 60% de los procesos totales, pero se llevan una porción pequeña de las pretensiones. Se llevan solamente el 5% de las pretensiones, pero sí se llevan como el 70% de los procesos. Siguiente. ¿Cuáles son los procesos más sensibles? El gráfico de la izquierda muestra el número de procesos, mientras que el gráfico de la derecha muestra cuáles son las pretensiones asociadas a las mismas. Resalto solamente unos hechos específicos. Reparación directa es, en términos de pretensión, en términos de número de procesos, el tipo de acción más común, más significativo en términos de cantidad de procesos no laborales. Representa el 63% de los procesos, pero representa tan solo el 37% de las pretensiones. Ahora bien, miremos, voy a resaltar solamente esos 2 datos que son los que estimo más relevantes. ¿Qué sucede con las acciones de grupo? Las acciones de grupo representan solamente el 2 por 1000 de los procesos. La Nación tiene 626 procesos asociados a acciones de grupo. Sin embargo, las acciones de grupo se llevan el 43% de las pretensiones. 2 por 1000 de los procesos, 43% de las pretensiones, lo cual nos muestra cuál es el significado de este tipo de acción y qué es lo que está pasando con ella. Siguiente. Estos son a nivel nacional los sectores y las entidades más sensibles, que presentan una mayor sensibilidad a la actividad litigiosa.
el sector de defensa se lleva la torta más grande, la proporción más grande en términos de cantidad de procesos y en términos de pretensiones. Ahora bien, la entidad con mayor carga de demandas es la Policía Nacional. Aquí tienen ustedes el panorama. Siguiente. Bueno, este es un tema que para la nación ha sido bastante sensible. ¿Cómo ha sido el crecimiento del pasivo litigioso correspondiente a sentencias ya en firme? Como les decía, las pretensiones ascienden a 400 billones, sin embargo ese no es el monto de las obligaciones, ni es el pasivo contingente tampoco. La cifra más clara que tenemos es la que corresponde a decisiones judiciales en firmes no pagadas. En este momento, las obligaciones asociadas a estas sentencias llegan a la suma de 9 billones de pesos, es una suma enorme. Y también es igualmente significativo la tasa de crecimiento que estas obligaciones han tenido desde el año 13. En el año 13 se adoptó una política de limitar, de reducir los pagos vinculados a estas obligaciones, lo cual hizo que la tendencia de crecimiento fuera absolutamente exponencial. Como ustedes saben, el año 13 coincide con el año en el cual el petróleo empieza a perder precio internacional y pues se tomó la decisión de reducir los pagos para las obligaciones litigiosas, lo cual condujo a este crecimiento. Ahora bien, hay un segundo problema que es significativo. Las obligaciones litigiosas tienen una fórmula de intereses en virtud de la cual se establece, como ustedes saben, que durante los 10 primeros meses quedan sujetas a una tasa de interés correspondiente al DTF que puede estar por el orden del 4,5% y a partir del 10º mes estas mismas obligaciones quedan sujetas a una tasa de interés a la máxima autorizada que puede estar por el orden del 30%. En esa situación, en ese escenario, en un escenario de rezago de los pagos y de tasa de interés del 30%, el crecimiento de las obligaciones, del monto de las obligaciones, se vuelve absolutamente meteórico. Es un problema grave que tenemos. Para atender ese problema, ¿qué hemos venido haciendo? En conjunto con el Ministerio de Hacienda, incorporamos en el Plan Nacional de Desarrollo una norma que permite hacer un canje de deuda litigiosa por deuda financiera. La idea consiste en hacer una emisión de TES para recoger unos recursos que a su vez permiten pagar las obligaciones litigiosas. Ahora bien, aquí por supuesto que hay una decisión de política económica y una decisión de gerencia pública. ¿Por qué de política económica? Porque sacar 10 billones de pesos o 9 billones de pesos de papeles al mercado tiene un impacto sobre la obligación financiera, sobre las obligaciones financieras del país y tiene un impacto sobre la presentación del país ante los mercados que financian nuestra operación. Ahora bien, en temas de gerencia pública hay una cantidad de retos. El primer reto es pagar. O sea, una entidad puede recibir 2 o 3 o 4 billones de pesos, pero el hecho de pagar toda esa cantidad de dinero exige unos compromisos, unos requerimientos logísticos muy significativos dada la magnitud de las obligaciones y de la dispersión de las mismas. Y lo segundo es el hecho de que tenemos que implementar prácticas y políticas tendientes a que la problemática no se vuelva a generar. No podemos convertir nuestra política de cambio de deuda litigiosa por deuda financiera en un incentivo que lleve a que las entidades se vuelvan irresponsables y siempre estén esperando que mamá Ministerio de Hacienda les pague después por las obligaciones que no han pagado. Siguiente. Aquí voy a pasar un poco más rápido en materia de siguiente.
voy a hablar algo de arbitraje. Tenemos en este momento 83 procesos arbitrales en camino. Como es de esperarse, el Ministerio de Transporte y el sector de transporte y el de Minas y Energía son los que tienen mayor exposición. Por supuesto, son los responsables de los contratos de gran infraestructura, los que tienen mayor exposición. Siguiente. En materia de controversias internacionales de inversión, siguiente, tenemos la siguiente situación. Siguiente, por favor. Tenemos 12 procesos por controversias internacionales de inversión. Estos son procesos que resultan de las inversiones que hacen los extranjeros amparados en acuerdos de inversión, en acuerdos que protegen la inversión internacional. Son procesos carísimos, son procesos de 18 billones de pesos que por supuesto que abren los ojos a la opinión pública. Sin embargo, es la contracara de la política que se ha puesto en marcha para atraer capitales internacionales que ayudan al desarrollo del país. Ahora bien, no es una situación especialmente catastrófica. Por supuesto que cuando la opinión pública oye esa cifra, se asusta. Pero la verdad es que comparado con el panorama internacional no estamos en una mala situación, estamos en una buena situación. Para ponerles algunos ejemplos, Argentina, que tiene una población que debe ser del 10 o 15% menos de personas que en Colombia, tiene 60 procesos por controversias internacionales de inversión. Bolivia tiene 17, un país que tiene una tercera parte de la población de Colombia. Perú tiene el 80% o el 70% de la población que tiene Colombia, tiene 15, Ecuador tiene 25, de manera que Colombia está en un buen escenario, de lo cual se deduce que las instituciones colombianas han garantizado adecuadamente y han protegido adecuadamente la inversión, razonablemente bien. Por supuesto, pues hay países que son sobresalientes. Chile, es de esperarse, la solidez institucional de Chile pues es bien conocida. Siguiente. Sin embargo, pues hay que reconocer que ha venido aumentando esta figura, seguramente porque nuestros tratados de inversión son más recientes. Siguiente. Sin embargo, pues hay que reconocer que ha venido aumentando esta figura, seguramente porque nuestros tratados de inversión son más recientes. Siguiente. Bien, en el sistema interamericano de derechos humanos, en cambio, estamos en el peor escenario. Somos el país más demandado de todo el sistema. En parte, esta problemática obedece a nuestra situación de conflicto, lo cual es razonable. Ahora bien, también en parte obedece a decisiones caprichosas del sistema. Hay un proceso en el cual una persona inició una actuación judicial en contra de la Policía Nacional porque su casa era vecina de un edificio de la policía. El edificio de la policía tenía una gotera, la gotera causó una humedad y unos daños en la casa vecina y ese proceso terminó en el sistema interamericano. Entonces, pues así como hay que reconocer que tenemos unos casos que por supuesto que son dramáticos, tenemos algunos otros en los cuales estamos en una situación absurda. De alguna manera nos hemos convertido en el niño malo del sistema interamericano y es un tema en el cual tenemos que revertir. Siguiente. Bien, aquí esta es una descripción de cómo es el panorama general de nuestra exposición en el sistema interamericano. No voy a entrar en los detalles. Siguiente. Bien, quiero ahora centrarme en el tema que nos ocupa en esta reunión. Como les decía, mi primer objetivo era mostrarles cómo era el panorama general de la litigiosidad de la nación. El segundo tema es el tema de nuestra gestión jurídica. Siguiente.
La Agencia de Defensa Jurídica tiene dos grandísimas áreas de actividad. La primera de ellas radica en la gestión de la información. Cuando la agencia arrancó, no se sabía cuántos procesos tenía la nación, no se sabía cuáles eran las pretensiones de esos procesos, no se sabía cuáles eran los abogados de esos procesos, ni se tenía información sobre el pasivo contingente asociado a esos procesos. De manera que nuestra primera función radicó en implementar un sistema que permitió capturar la información de todos aquellos procesos que tenemos, para lograr un panorama general de nuestra situación. Y ese fue un logro enorme. Por supuesto que recabar la información de 400.000 procesos que tenemos hoy en día implicó un esfuerzo gigantesco. El hecho de contar con esta información además nos ha permitido avanzar en la estructuración de prácticas y políticas encaminadas a tomar decisiones con base en elementos objetivos y con base además o en procura de que sean decisiones estratégicas, de manera que ese ha sido un gran avance. Además de eso, coordinamos la defensa de la nación. La coordinación se hace en varios niveles. Los dos principales son un acompañamiento directo que prestamos a las entidades nacionales y un acompañamiento indirecto a través o de la promoción de políticas de prevención del daño antijurídico, a través de los programas de formación, a través de la implementación de herramientas de gerencia jurídica. Siguiente. Bien, siguiente. Entonces aquí están los temas que les había planteado. Siguiente. Bueno, de esto resalto un elemento. Una de nuestras tareas en la agencia, además de las actividades meramente jurídicas, radica en actuar como tanque de pensamiento. Además de nuestras actividades ejecutivas, tenemos unas actividades intelectuales, si se quiere, consistentes en hacer análisis estructurales sobre el sistema jurídico y en hacer estudios que utilizamos más adelante para la formulación de políticas. Entonces es otra de nuestras tareas. El hecho de contar con la información de la cual les hablaba antes tiene una incidencia y una importancia mayúscula en este escenario. Siguiente. Siguiente. Bien, en materia de gestión, siguiente. ¿Qué hacemos? Impulsamos la gerencia pública, la gerencia jurídica pública. ¿Qué es eso? Es una política que nos lleva a acompañar a las entidades en la implementación de metodologías específicas que los llevan a tomar mejores decisiones, a actuar de una manera más precisa. Siguiente. Para eso contamos con un modelo de gestión. Es un modelo de gestión que pusimos en marcha hace unos 5 años, en el cual nos encargamos de todos los problemas vinculados al ciclo de defensa jurídica. El ciclo de defensa jurídica no arranca en el momento en el cual lo demandan a uno. El ciclo de defensa jurídica arranca en el momento de la prevención. El mejor proceso que podemos tener es el que nunca arranca. El mejor conflicto que podemos tener es el que no causamos. De manera que las políticas de prevención se encaminan a detectar aquellas cosas, aquellos comportamientos o situaciones que generan conflictos que pueden dar a demandas, y de ahí en adelante desplegamos todas las herramientas, de manera que tenemos prevención. Después de prevención tenemos conciliación. Si ya causamos el daño y sabemos que lo causamos, conciliemos rápidamente. Después de conciliación tenemos gerencia litigiosa eficiente. Después de gerencia litigiosa eficiente tenemos la política de pagos. Hay que pagar oportunamente, si no ya causamos el problema que ya les había descrito. Y después de eso tenemos nuestro ciclo de aprendizaje. De manera que
el modelo óptimo de gestión se encamina a incidir en todas aquellas áreas. Incidimos, como les digo, acompañamos políticas de prevención, tenemos también herramientas de gerencia jurídica eficiente, gestión de la información, básico, contar con datos adecuados, monitoreo y evaluación, qué está pasando con nuestras prácticas jurídicas, qué está pasando con nuestras estrategias de defensa. Y finalmente hay unas herramientas de talento humano. Esto conceptualmente. Ahora, orgánicamente vamos a distintas áreas de las entidades. Nuestros interlocutores corrientes son las oficinas asesoras jurídicas y los comités de conciliación. Sin embargo, quiero poner de presente lo siguiente: la gerencia jurídica y sobre todo las políticas de prevención no son un tema exclusivo de abogados, tienen que ser herramientas gerenciales. La prevención es una problemática y es un objetivo que debe cubrir a toda la entidad y debe estar en cabeza de sus directivas. ¿Por qué? Porque la prevención consiste en un conjunto de buenas prácticas que lleven a que la entidad en conjunto se porte mejor. ¿Por qué además? Porque usualmente los abogados, o no necesariamente los abogados, somos quienes incurrimos y causamos el daño antijurídico. Pongo un ejemplo asociado a la entidad con mayor litigiosidad. Los abogados en la Policía Nacional usualmente no son los que generan problema. El problema está en otra parte, el problema está en gran medida en las prestaciones laborales, pero también en cómo se adelantan los operativos, etcétera, en la Fiscalía y en la Administración de Justicia, en materia de privación injusta de la libertad, etcétera. De manera que hay que ir y entender dónde está el problema y tomar la medida correcta para solucionarlo. Y eso, como les digo, abarca de manera amplia la entidad. Siguiente. Bien, nuestra política de prevención del daño antijurídico la he comentado ya. Siguiente. Esta es una información pues sobre cómo estamos incidiendo en las entidades en la implementación de sus políticas de prevención. Siguiente. Siguiente. Gracias. Y tema importantísimo: la gestión del conocimiento. Les había ya dado un abrebocas y voy a profundizar sobre este punto y con esto creo que termino. Una de nuestras tareas centrales consiste en apoyar la capacitación de los abogados del Estado, su labor de formación. Tenemos pues claridad en que en las academias de derecho y las escuelas de derecho los abogados no somos preparados adecuadamente para defender los intereses litigiosos del Estado. No es una preparación específica. De manera que estamos trabajando en esa área y lo estamos haciendo en diferentes niveles. Lo primero que hemos hecho, no está acá, consiste en tener comunicación directa con los jefes de las oficinas jurídicas para apoyar su trabajo. Tenemos previsto hacer un congreso de defensa jurídica que lo haremos en noviembre, el 18 de noviembre del año en curso, y por supuesto que estaremos hablando con la alcaldía para tener una participación de ustedes. Estamos poniendo en marcha, arrancamos un diplomado con la ESAP en temas específicos de defensa jurídica. Es un programa diseñado para suplir las necesidades que requiere, para coger los temas necesarios para hacer una adecuada defensa. Tenemos nuestro portal virtual. Los invitamos por lo demás a que se metan a nuestro portal virtual. Lo consiguen en defensajurídica.gov.co, se meten a Comunidad Jurídica del Conocimiento. Todas las personas que tengan dirección.gov.co lo pueden hacer. Ahí van a encontrar 21 cursos virtuales. Sería un gusto poderlos atender de manera virtual con esta oferta que tiene la agencia. Estamos trabajando en la construcción de una red de trabajo colaborativo y un banco de buenas prácticas. Tenemos, de hecho, miren, lo del trabajo colaborativo arrancó de una manera totalmente informal, arrancó con un chat, de la manera más elemental, y a través del chat los abogados del Estado empezaron a comunicarse entre sí.
de una manera muy sencilla, ¿quién ha hecho un memorial sobre tal tema? Y se fueron participando. ¿Quién me puede resolver cómo interpreto tal norma? De manera que a partir de esa práctica queremos consolidar este saber hacer que hemos adquirido de una manera institucional que ya estamos poniendo en marcha. Como les digo, la buena práctica ya existe. Ahora lo que es necesario es fortalecer la herramienta para que sea más sólida en la circulación de información, circulación de documentos y en la garantía de que las comunicaciones entre los diferentes abogados del Estado se puedan dar. Tenemos también unas jornadas de entrenamiento presencial, también que están diseñadas para atender temas concretos, tema de derecho procesal, tema probatorio, tema de estrategia de defensa, etcétera. Siguiente. Me quedaba un pequeño tema. Finalmente les termino con una caracterización de los abogados del Estado. Esto es una descripción rápida. Hicimos una encuesta a principios del año tendiente a conocer las características de los abogados que trabajan para la nación. Encontramos, de hecho el estudio fue bien interesante. Fue bien interesante por dos razones. Existe la idea popular de que es que los abogados del Estado, el Estado pierde los procesos porque los abogados del Estado somos muy poco capacitados. Esa es una afirmación falsa. Hemos demostrado la falsedad de esa afirmación. De hecho, hemos encontrado que los abogados del Estado tienen las siguientes características. Son personas que no son, excúsenme por la palabra informal, no son en términos generales peladitos. Son personas que ya tienen una trayectoria profesional, de manera que son pues personas que se ubican en más o menos los 40 años. En la nación la mitad de los abogados del Estado son hombres, la mitad mujeres, más o menos 51-49. Tenemos una mitad de funcionarios, una mitad de contratistas. Ese es un problema que tenemos todas las entidades nacionales, distritales. Trabajamos en gran medida con contratistas. El contratista está de febrero a noviembre, queda en una situación de inestabilidad y no sé qué, para adelantar tareas que tienen condición misional. Es un tema en el cual hay que avanzar. Las personas tienen relativa estabilidad, el término medio es de 3 años, no hay una grandísima rotación. Siguiente. En términos generales, independientemente de cuál sea su lugar de proveniencia, la mayoría de los abogados que trabajan para la nación han hecho su carrera universitaria en Bogotá. En términos generales son especializados. Tenemos debilidad en idiomas. En términos generales no hablan un segundo idioma. Siguiente diapositiva. Eso. En términos generales tienen experiencia en defensa del Estado. Han litigado, tienen una carga laboral relativamente alta, o sea, en promedio tienen 40 procesos, lo cual puede ser significativo. Y en términos generales, a la gran mayoría de abogados litigantes, además de hacer actividades de litigio, los ponen a hacer tareas de apoyo jurídico, contestar derechos de petición, revisar contratos, etc. Siguiente. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque conocer cuáles son las características de los abogados del Estado es el primer insumo para conocer cuáles son, para definir las decisiones que tenemos que tomar para especializar las funciones, para dotar a los abogados del Estado de las herramientas correctas para ejercer su función, para conocer cuáles son las necesidades de tecnología que tenemos y también para definir cuáles son las debilidades que podemos encontrar. Les pongo un ejemplo. En la Policía Nacional hemos encontrado que hay abogados o mejor dicho, hay agentes de policía que hacen simultáneamente funciones de abogado y policía. Entonces el abogado está listo para la audiencia de mañana y lo llaman y le dicen: no, mire, necesitamos que se vaya para el pueblo de al lado porque hay una situación de orden público que necesitamos que vaya y atienda. De manera que ahí hay una debilidad que es menester identificar y por supuesto corregir. Hicimos también una caracterización de los jefes de oficina jurídica y encontramos que en términos generales son personas maduras,
de entre los 40 y 59 años. De nuevo, hay paridad entre géneros, la mayoría de ellos tienen un equipo de apoyo, por supuesto, y sobre todo de las entidades más grandes, también pues con muchos contratistas. Ahí hay una debilidad. Las oficinas jurídicas no tienen mayoritariamente planta propia, de manera que ese es el panorama general. Siguiente. Y estas son las herramientas que los abogados del Estado usan y de la oferta institucional que les ofrece la agencia. Nuestro servicio más usado es el ICOGI, lo cual es normal porque es obligatorio, pero también usan otros de nuestros servicios. Les gusta significativamente, hemos registrado que aprecian los esfuerzos que hacemos en el área de capacitación. También el apoyo que les prestamos en materia procesal. Son nuestros servicios más requeridos. De manera que ese es el panorama general que tenemos nosotros desde el Gobierno Nacional. La presentación que les he hecho busca describir cuál es hacer una descripción de nuestra configuración institucional y por supuesto ponernos a disposición de ustedes. Nos encanta, como les decía al principio, sabemos que ustedes han hecho esfuerzos importantísimos, la alcaldía ha avanzado rápidamente en la implementación de una política de defensa jurídica eficiente, de manera que la participación conjunta de la nación con la alcaldía, con el distrito, puede llevar a la construcción de soluciones y de alternativas mucho más sólidas. Muchísimas gracias.